Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted apoyar a los salesianos que cuidan de esos jóvenes que están en alto riesgo para formarlos y llevarlos a ser ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la situación de Venezuela sigue siendo incierta. Uno no sabe cuáles son los propósitos de Estados Unidos. Yo entiendo y estoy contento con esa decisión del señor Trump de que arrimara todo ese equipo militar de la Marina de los Estados Unidos, de la Armada principalmente, como una forma de ponerle freno al desorden de las drogas, que todo el mundo sabe de dónde que vienen y por dónde pasan. Y yo siempre dije, ¿por qué Estados Unidos no fondea uno de esos acorazados que tiene, como le llamaban antes? Pero, por ejemplo, el Nimitz en su tiempo, que yo he mencionado tanto el Nimitz, pero han llevado el Gerald Ford, que es el más moderno de todos los portaaviones. Y eso está muy bien, porque yo decía, Estados Unidos tiene que fondear su fuerza una parte, porque fuerza de más tiene. Pero una parte, no hay que llevar tanto. Decía yo, con un barco grande de esto era suficiente para ponerle freno ahí a ese frente de droga que es Colombia, Venezuela, Panamá. Los comunistas siempre han tratado de manejar el ilícito, porque Fidel Castro fue el primero que comenzó a traficar drogas a los Estados Unidos. Fue el gobierno de Fidel Castro, denunciado por los de la Guardia. Y Ochoa fue fusilado porque era consciente que era un traficante de drogas, y es verdad, porque Ochoa no lo negaba, porque eran autorizados por el régimen. Lo que pasa es que había que buscar una excusa para matar a Ochoa, no porque Ochoa era traficante, porque los cubanos, Fidel Castro era el primer traficante, era Fidel Castro, que autorizaba esos envíos de droga para dañar el imperio.
Ochoa, el problema de Ochoa vino porque fue un hombre muy eficiente, un comandante del ejército cubano en Angola. El hombre tenía una experiencia militar, pero al mismo tiempo afinidad con sus soldados. Ese era el verdadero comandante en Cuba del ejército, era Ochoa. Entonces Ochoa ganó espacio de opinión muy alto en el ejército y Gorbachev en el momento de la perestroika visitó a Cuba, pero lo visitó a él. Fidel Castro, el castrato, entendió, bueno, esto puede ser una estrategia de que este es el hombre que sustituye al régimen de los Castro, al castrato. Entonces no conviene Ochoa. Fidel Castro se inventó el caso de la droga y fusilaron a Ochoa y creo que algunos de los de la Guardia, no sé. Esa gente se fueron todos a pique, varios fusilamientos. Y acabaron dique con la droga, pero lo que acabaron fue con Ochoa, el sucesor, o el posible sucesor, o el pretenso sucesor de Fidel Castro. Bien. Entonces Cuba siempre fue un país traficante de droga como arma política y al mismo tiempo rentable para ellos. Porque el negocio de la droga todo el mundo sabe que le deja dinero a todo ese grupo comunista para el mando. Bien, ¿qué hicieron los cubanos? No nos vamos a poner a Venezuela porque Venezuela está al lado de Colombia. Venezuela es ideal para traficar porque se cubre con la riqueza petrolera y minera que tiene. ¿Quién va a pensar que Venezuela va a estar metida en droga si tiene una riqueza petrolera enorme allí? Ah, pero es que la droga, no solamente la droga es el negocio que es, sino que daña a una sociedad como la americana. Entonces ya el fentanilo y todo eso se está negociando por vía de toda esa frontera ahí, más apañada por unas FARC llenas de delincuentes, narcoguerrilleros. Todo ese cóctel que hay ahí es para afectar a Estados Unidos, indiscutiblemente. Trump, consciente de eso, nos vamos a sacar músculo y pecho y nos fuimos para allá. Muy bien, excelente. Y eso ha hecho que entonces los comunistas de América estén felices. Ahora ven malo que Trump le arrime esa fuerza ahí, pero no veían mal que Putin arrimara esa misma fuerza contra Ucrania. Aplaudían. Aquí no, que incluso hasta Trump mismo se contradice. Porque arrima una flota allí para invadir tal vez a Venezuela, que fue lo que hizo Putin, su amigo. Entonces, él está usando la misma política de Putin. Es decir, voy a arrimar una cantidad enorme de tropas para meterle miedo a Venezuela, como hizo el propio Putin para meterle miedo a Ucrania. Al final entró a Ucrania. Sí, entró en el 2022. Pero ¿qué pasó? Que Ucrania lo empujó después y lo ha hecho, ha llevado a Rusia a una derrota. Y hoy Rusia está perdiendo esa guerra. Por razones muy sencillas. Yo voy a poner un mapa que hay ahí. A ver si Eric tiene el mapa que yo le envié. Miren ese mapa. No, ese no, el anterior. Porque ya ese es el de hoy. Hay dos mapas. Yo creo que hay dos mapas ahí. Hay uno en que aparece Rusia cuando invadió a Ucrania. Todos los terrenos que se ven ocupados. Y el otro a la realidad de hoy. Entonces, bueno, parece que Eri nada más consiguió el último. Pero puede poner ese último. El último mapa. Miren, ese mapa dice toda la zona azul clara que se ve arriba, eso estaba ocupado por Rusia cuando la invasión del 2022. Pero Ucrania reaccionó con una contraofensiva y llevó a Rusia a lo rojo, a lo que queda rojo hoy. Es decir, a un 20% probablemente del territorio de Ucrania, un 25%. Ayer, en el 2022, tenía un 34%, un 40%, qué sé yo, un 35% habían estimado. Y fíjense
todo eso le ha costado a Rusia millones de muertos y heridos y un dineral que ha gastado que la economía se siente, más sanciones y el desprestigio de una Rusia que se entendía que aquello era extraordinariamente fuerte y que eso era la segunda potencia más poderosa del mundo y ha tenido que buscar iraníes, chinos, negros africanos y ha tenido que buscar gente de Corea del Norte para que le ayuden a aquella superpotencia. Es decir, está perdiendo la guerra y por eso apela a su mejor amigo que Trump, buscando la forma de que Trump le imponga una paz a Ucrania que sea una especie de rendición para Putin no quedar tan mal y Rusia no perder su prestigio, terminar perdiendo su prestigio. Pero no puede seguir la guerra, porque si esa guerra sigue y Estados Unidos pone un mínimo de sanciones más, Rusia tiene que pedir cacao, como se dice. Mientras tanto, Rusia sigue ahí, Putin, buscando la forma de que su amigo Putin haga rendir a Ucrania y él no quedar tan mal. Bueno, ocupé esos terrenos, que era lo que yo buscaba, pero él buscaba ocupar a Ucrania. Lo ocupó. Por eso digo, hoy Trump está luchando contra Trump. Porque eso que hizo Putin es tal vez lo que le está haciendo contra Venezuela, si invadiere a Venezuela. Repito, Putin tal vez no tenía la intención, dudo que no, de invadir totalmente a Ucrania y pensaba que ese gobierno se iba a caer solamente con mostrarle músculo y pecho, 200.000 o 300.000 soldados y toda aquella maquinaria militar extraordinaria que entró, cuando entró prácticamente estaba en Kiev, en la ciudad, en la capital, pero fueron empujados, como se dice, a tiro limpio y tuvo que mandar retirada y fíjense lo que quedó del territorio ocupado por Rusia. Entonces Trump, si no invade, está haciendo lo mismo que hizo Putin. Poner ese frente militar allí a ver si se rinden. En Venezuela no se está pidiendo lo mismo que en Ucrania. En Ucrania el asunto político o geopolítico y de tierra y cosas de eso, y de historia y cultura, pero en Venezuela la petición, el pliego petitorio es drogas. Ahora, droga quiere decir que hay que sacar a este señor Maduro como un detenido por los Estados Unidos. Ahora, eso significa el derrocamiento del régimen, probablemente, a menos que haya un arreglo con los guardias de allí y haya una transición, una junta militar que pueda soportar, pero aquí haya un presidente electo, legalmente, con elecciones bien hechas por el régimen. La ganó la oposición. Es decir, Venezuela tiene un mecanismo democrático de sustitución del régimen, si quisiera. Pero hay que ver lo que va a pasar allí. Pues yo no creo que Estados Unidos tenga que invadir, pero le deje esa presión ahí y no hay duda que esa presión pone a temblar a los propios comunistas de América Latina. Por eso hago toda esta introducción para ver lo que estas declaraciones que ha dado la señora presidenta de México, comunista, con este rostro de martirio, que ella en toda una especie de escenografía del dolor pone a la opinión pública del mundo, diciendo que ese abuso de Estados Unidos de querer invadir a Venezuela, pero no dijeron nada con Putin, porque es que son malos. A los comunistas, como decía, hay que darle candela, como se sabe, porque no hay forma de que entiendan. Fíjense cómo la historia se maneja, para ellos se maneja como a su antojo, o a su beneficio, a su conveniencia ideológica principalmente. Entonces, Brasil hace lo mismo, aunque están un poco más recelosos porque han dicho, bueno, nosotros no reconocemos ese régimen por lo menos. Pero es decir, todos estos regímenes que están encabezados por comunistas en América Latina critican el uso de la fuerza de Estados Unidos, que todavía no lo ha usado, la presencia de esa fuerza, que es más disuasiva probablemente que destructiva. Es simplemente, bueno, o te rindes o sabes lo que te espera. Vamos a esperar de todas formas. Una pena, Estados Unidos, que ha ido perdiendo
su poder del mundo, aquella definición que se le ha dado de estrella polar de Occidente, líder, hiperpotencia del mundo, líder de Occidente y líder del globo. Pero el señor Trump ha decidido, dinamitero como es, ha decidido la estampida de los acuerdos multilaterales o unilaterales y regionales. Sus amigos lo ha apartado por políticas arancelarias, entiende que hay que proteger y hacer grande a Estados Unidos, pero al ver yo qué es lo que ha ganado Estados Unidos en 8 meses que tiene Donald Trump gobernando, Estados Unidos ha podido resolver 100 mil millones de dólares, ha ganado las aduanas con estos movimientos tan bruscos y tan inestables de aranceles. Ahora, ¿usted cree que Estados Unidos debe arriesgar su liderazgo global por 100 mil millones de dólares? Un país que el ejército tiene un presupuesto de 800 mil millones de dólares. Un país que importa 3.7, 3.8 billones de dólares. ¿Qué es lo que Estados Unidos se está ahorrando con esta política de Trump? Perdiendo buenos amigos a Europa, Asia. Tiene a la India al garete, países como India, Brasil, países muy grandes. Japón, presionado, Australia, presionado, Nueva Zelanda, Corea del Sur, presionando a Corea del Sur. Si ustedes no gastan en su defensa, mire, yo me voy de aquí, como me voy a reunir con el gordito de Norcorea. Pero ¿qué es lo que usted busca para allá? Porque los amigos de Estados Unidos son los de Corea del Sur, no son los de Corea del Norte. Entonces, yo pienso que Estados Unidos está haciendo el ridículo. 100 mil millones de dólares es lo que las aduanas han recaudado en 8 meses de beneficio para hacer a Estados Unidos grande, dice el señor Trump. Y yo repito, ese liderazgo de Estados Unidos, yo no lo cambio por 100 mil millones de dólares. Porque es que esa hiperpotencia que es Estados Unidos, eso se lo ahorra Estados Unidos si quisiera, restringiendo el número de bases militares que tiene en el mundo. Porque entonces todas esas bases que tiene en el Mediterráneo, que tiene en el Pacífico, en el Ártico, en el Atlántico, en todos los mares y por todos los rincones de la tierra y hasta en el espacio, tiene bases Estados Unidos. Recojan y hagan a Estados Unidos fuerte. Pero por eso es que Estados Unidos es fuerte, por ese derrame de poder que tiene en el globo terráqueo, que cuesta dinero, todo el mundo lo sabe, pero repito, si Estados Unidos lo que va a recaudar son 100 mil millones de dólares en 8 meses, en aduanas, por todas estas medidas, que lo que hacen es espantar a los amigos de Estados Unidos, incluso lo que ha hecho es agrupar a los enemigos y a los amigos lo ha dejado, como se dice, en la estación del desamparo, varados. Europa, Japón, castigado con aranceles, India, que era un país que estaba ahí, uno no sabe si es para el occidente, un país que no se puede afectar mucho porque son países que se dicen a comer maleza, y ellos se dedican a comer malezas, y se pasan años comiendo malezas. Como hizo Gandhi, que Gandhi vamos a tejer aquí. Y se pasó su vida tejiendo cositas, trapitos y pañitos. Y los ingleses pensaban que ese hombre con esos trapos, envuelto en trapos, no podía hacerle una revolución a la India. No, ahora vamos con la sal, vamos a buscar la sal, va a ser el problema para los ingleses. Óigame, y usted de ese país levantarlo en contra de aquel imperio de los ingleses. Y ese hombre envuelto en trapos, como se dice, porque esos son países que tienen una disciplina que los líderes lo llevan como si fueran dioses vivos de la calle. Ellos se comportan así, le dicen a la gente, miren, vamos a pasar hambre un mes para no consumir arroz americano. Y lo hacen. Y los hindúes lo hacen. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero los hindúes son capaces de hacer eso.
y pasarse en abstinencia un año, en abstinencia, no comer arroz americano, ni pollo americano, ni maíz americano, nada de eso vamos a consumir. Y lo hacen, pero es una población de 1.400 millones de seres humanos. Bien, aquí se han lanzado acusaciones. El señor PLD, Danilo Medina del PLD, que está peleando en dos frentes. Señores, el PLD yo no entiendo. El PLD dice, ayer analizábamos esa situación de que el PLD dice que se está recuperando en forma acelerada. Bien, vamos a permitir que sean optimistas. Pero hoy salen diciendo que la fuerza del pueblo lo está socavando, es decir, que le están haciendo el papel más pequeño, como se dice. El desempeño del PLD se va achicando porque entonces la fuerza del pueblo, dicen ellos, le está sonsacando la gente y que la gente se va porque lo sonsacan. No es verdad que porque lo sonsacan, es que se van porque los efectos de esa misma sentencia, como nosotros dimos, esa sentencia del antipulpo, se refleja en gente que sabe que ese partido no va a crecer con esa sombra y con esa sospecha, la sombra de la sospecha, como se dice, camina junto con Danilo Medina. El PLD sabe eso y hay mucha dirigencia que sabe que eso le va a afectar y le va a seguir afectando al PLD. El PLD no va a ser opción de poder mientras esté gobernado o dirigido por una dirigencia que está huera, dañada, que acumula cada día más ira, que uno vio de dónde vienen todos aquellos problemas, de aquel resentimiento, de todo ese veneno acumulado en ese pecho de Danilo Medina y que lo escupió sobre Leonel Fernández. Todo eso la gente lo sabe y que llegó al colmo de buscar un remedio mágico como fue el penco. Una cosa increíble para enfrentar un liderazgo como el de Leonel Fernández. Por eso decía yo ayer, recordando una expresión del propio Leonel Fernández, que decía que se buscaba realmente disminuir su liderazgo, su capacidad diríamos, de entendimiento y de evitarlo, el rupturismo, que Leonel Fernández era un hombre de partido que no quería romper y lo admitió. Y en el 15 todo el mundo sabe que firmaron un documento que luego fue negado. Eso fue evidentemente lo que trajo todos esos lodos que hoy están, con lo que está envuelto el PLD por ese lado. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida,
jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces seguimos. Decíamos que ese pleito que hoy tiene el PLD en dos frentes, que Leonel Fernández fue la causa de toda esa desgracia, toda esa lava incandescente que le ha caído al PLD y que lo ha cargado de ira, incluso contra el propio Leonel Fernández, que ha formado un partido después de todos aquellos eventos tan catastróficos para el PLD y para el liderazgo de Danilo Medina mismo y del mismo Leonel Fernández, porque lo obligó entonces a tener que fundar un partido que, bueno, ya ha dado pruebas de ser una organización que está en crecimiento, demostró en las elecciones, que superó al PLD y que ese liderazgo del PLD va hacia abajo. Que incluso yo recuerdo a Leonel, una otra expresión de Leonel Fernández, además de que no era rupturista, pero hubo que romper por las situaciones que se presentaron. Pero decía Leonel que intereses de corto plazo pugnaban por imponerse a fórmulas democráticas o a vías democráticas o a la visión democrática de largo plazo. Y que eso era una situación de fracaso, que era ir al hoyo, hundirse. Y yo recuerdo que siempre decía yo que en esa situación al PLD se quedó Danilo Medina y su PLD y su gobierno y todo, se quedaron con un pie en el aire, un pie en el pasado, es decir, pensando que aquel liderazgo que yo construí en ese partido cuando era Juan Bosch que estaba ahí y yo era el organizador, se quedó en ese pie en el pasado. Luego de todo aquello que pasó, los eventos del remedio mágico de Gonzalo Castillo, entonces se quedó con un pie en el aire, decíamos, y luego le agregábamos que le quedó el abismo como suelo, era lo que le quedaba a ese PLD de Danilo Medina, y así ha sucedido, y miren por dónde anda el partido, a nivel ya que hay un griterío de que la gente se lo están sonsacando cuando es que la gente se va. Bien, eso es el caso Fuerza del Pueblo, PLD, en ese flanco de pleito y de que a la larga va a terminar perdiendo de la Fuerza del Pueblo, porque ya es evidente que la fortaleza del bochismo está ahí, en la Fuerza del Pueblo, que ya no es del bochismo, sino del leonelismo, porque ya Leonel tiene rango de un liderazgo alcanzado sobre la base misma, no solamente de alcanzar el poder y dirigirlo 3 veces, el Estado, sino de su propio comportamiento, su prudencia y su fortalecimiento con un liderazgo creíble, con visión de futuro, un hombre que tiene ya la experiencia, que tiene la fuerza y la iniciativa para enfrentar problemas serios de recuperación nacional, con una visión de progreso, entonces tiene un liderazgo formado allí, comprensible. Y otro que está en degradación continua. Repito, por eso el efecto devastador de esa sentencia del antipulpo. Ahora, el gobierno, el presidente, se ha lanzado acusaciones con el señor Danilo Medina y su PLD sobre lo que ha pasado en Bohechío, pero a mí me parece una cosa ridícula, que incluso el gobierno no sepa qué fue lo que inauguró. Primero yo le doy el beneficio de que, bueno, Danilo Medina, mire, usted lo que hizo allí fue unos ranchos, una rancheta o algo, hizo algo allí, una cancha, una cosa. Pero mire, nosotros hicimos esto y esto.
Hoy tiene que ir el ministro administrativo de la presidencia a verificar qué fue lo que inauguró el presidente Abinader en Bochío. También una idea absurda, porque yo no sé a quién, solamente a una persona que tenga el criterio de que por capricho, su capricho es el Estado, o el Estado es su capricho. Danilo Medina, porque ese es su pueblo, como que Balaguer hubiera querido que la Universidad Pedro Enrique Ureña se hubiera creado en Navarrete. Porque ese fue mi pueblo y yo quiero darle apoyo a la UNFU, pero si se instalan en Navarrete. ¿Ustedes se imaginan cosa disparatada que hubiera sido aquello? Bueno, pues como el Estado es su capricho, Danilo Medina dijo, bueno, yo quiero una universidad en Bochío. ¿Ustedes están oyendo? Y eso de que se instaló la Universidad ISA allí, no sé, yo no he ido ni he visto aquello. La Universidad ISA es una universidad ya con su prestigio, una escuela de agronomía y de veterinaria, creo de agronomía nada más, y de zootecnia. Pero eso entendíamos tal vez que en San Juan de la Maguana se pudiera establecer quizá una extensión como hizo la UNFU, que ya había hecho la UNFU 1 y la UAS tiene una extensión también. Pero bien, Bochío. Entonces, resulta que el gobierno dominicano actual no sabe qué fue lo que inauguró allí. Y tiene que ir el ministro administrativo a averiguar. Entonces el presidente dijo una cosa y Danilo Medina decía otra. Y uno decía, bueno, yo decía ayer, ¿qué es lo que hay? Entonces, ¿a quién es que le vamos a creer de estos asuntos? Porque el presidente no puede estar hablando cosas disparatadas. ¿Quién le ha dicho esto? ¿O qué fue lo que, miren, nosotros inauguramos esto y esto y esto? Son dos cosas totalmente distintas. Usted lo que hizo fue una rancheta allí, qué sé yo, por poner un ejemplo vago o mínimo de las cosas, minimizar el efecto de Danilo Medina. Pero no sé. El asunto es que esas son discusiones que no aportan nada, que incluso el presidente tiene que usar el espacio de la semanal para tratar ese rifirrafe, cosa que no tiene fundamento, que se esté hablando de cosas también, como decíamos ayer, que yo decía, el presidente no puede dejarse engullir, decía yo, de la antilógica, de querer mostrar una obra, presentarla contra 20 años de trabajo del PLD, de un partido también endeudador. Porque estamos hablando de dos presidencias endeudadoras. Porque si usted me dice que fue que la obra de Balaguer, que Balaguer hizo una obra aquí descomunal, soberbia, integral, de desarrollo integral, pero no exhibía préstamo, eso tenía más crédito que yo coger mi casa y llenarla de muebles súper modernos. Bueno, déjame ir a la Cuesta o a donde fuere, a una de estas grandes tiendas dominicanas, búscame los mejores muebles y lleno mi casa de muebles súper caros. Hago cuenta millonaria y después a Dios que reparta suerte para yo pagar aquello. Y hago de mi casa todo un salón, un espectáculo de belleza, de deslumbrar a los amigos y a los familiares para que vayan a deslumbrarse allí viendo, pero y Manuel Fermín y todo eso. No lo debo todo. ¿Y qué mérito tiene eso? Pero parece que los países no se manejan como las casas de familia. Y debiera ser así. Pero no hay país quebrado, se ha dicho siempre. Los países no quiebran. Muy bien. Ahora se toman préstamos sobre la base de la riqueza nacional. Bueno, ¿cuánto vale el río Yuna? ¿O cuánto vale el río Yaque del Norte? Bueno, entonces ya es el valor de ese río, o el valor de nuestros bosques, o las minas de oro que puedan haber en el Romero. Eso tiene un valor extraordinario. Dios mío. Cuánta cosa, cuánta locura vamos a ver. El asunto es que con 20 años de un ejercicio gubernamental contra 5 años, la diferencia es abismática. Por tanto, creo que son discusiones verdaderamente bizantinas. E incluso, en el caso del presidente, se ve una afiliación a la antilógica, que es muy grave, que el presidente luzca antilógico.
o que le dé fuerza a lo antilógico, porque, escúcheme, ¿cómo usted va a medir 5 años y más una obra física de 20 años como la del PLD, que se ve grande y que está ahí, que son obras de envergadura? Y que este gobierno incluso ha seguido obras como aquella, que el primer ejemplo lo dio Leonel Fernández, por ejemplo, con el metro. Y Danilo Medina siguió el metro, y Danilo Medina hizo los teleféricos, luego este gobierno hizo el metro también, está haciendo su metro, entonces tienen sus méritos, es verdad. Y aquello hicieron plazas, como he dicho, bien, todas esas cosas son válidas, pero son cuestiones bizantinas. Hoy vi un titular que en los últimos 5 años, es decir, este gobierno ha tenido que gastar 6.161 millones de dólares en financiar el subsidio eléctrico. Aquí hay mucha gente, yo he visto plumas y voces, muchas veces resentidas, no voy a decir que sean de alquiler, pero son voces resentidas. Yo conozco un periodista que era miembro de un consejo directivo de una de las EDES, creo, de esos organismos eléctricos o hidroeléctricos. Si a usted lo separan de ahí, de usted gana 300, 400 mil pesos, le pagan por ser miembro de esos consejos. Y a usted lo separan de ahí, usted se hace enemigo de Celso. Inmediatamente se hace enemigo de Celso Marrancini. Y dice que Celso Marrancini es un mal administrador, y que es un delincuente, y que es un hombre que se roba los cuartos del pueblo, y van a decir de todo. Pero usted viene y dice, miren, las EDES son malas administradoras. Muy bien. La gente no tiene contadores. Muy bien. Las EDES son las que tienen que cobrarle a la gente. Muy bien. Ahora, vamos a tener los pies en la tierra. En las EDES, Celso Marrancini tiene que cobrarle a los barrios periféricos, a los barrios profundamente pobres, a los más pobres, y tiene que también velar para que no se la roben la energía también. Muy bien. Eso es un papel de las EDES, cobrar. Pero ¿y es fácil a cobrar a esas barriadas marginadas? ¿Se le puede cobrar? ¿Se le puede instalar contadores a gente que vive prácticamente en los hoyos, como dicen vulgarmente la gente, en las cañadas? Entonces hay muchas cosas que se ponen a hablar disparate o hablar por interés. ¿Qué pasa? Yo citaba ayer el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos. ¿Quién paga esa luz? Pero tiene que salir a cobrarla. Las EDES, si yo fuera el administrador de EDESUR, todas esas voces y plumas de alquiler que critican, por ejemplo, que se le den apagones. Y miren que yo no tengo anuncios de esta gente, de cosas eléctricas, aquí no se anuncia nada de eso. Pero esas plumas que escriben en contra de Celso, si Celso les mandara a apagar la luz de la calle, miren, no me le dé luz a donde vive Manuel Fermín, que vive hablando mal de las EDES. Apáguenmele la calle entera, donde ellos viven, o donde vive ese caballero. El ayuntamiento va a protestar. Y los vecinos van a protestar, señores, pero estamos oscuras la calle, pero tenemos luz en la casa. Sí hay luz en la casa, pero la luz de la calle no la pagan y yo no la puedo cobrar. Y entonces, ¿qué hago? No, yo la pago. Vamos a pagar las calles de la ciudad porque los ayuntamientos no pagan la luz. Pero los hospitales tampoco la pagan. Ni las escuelas pagan luz y las iglesias, quién sabe, que hay muchísimas instituciones que no pagan luz. Mientras tanto, el pueblo dominicano tiene 6.161 millones de dólares préstamos, que son 18.000 desde el 2009. 18.000 millones de dólares que hemos votado en este país, pero lo debemos los dominicanos, porque todos esos subsidios se resuelven con préstamos. Como son los subsidios sociales también, que se agrega todo eso. Porque ¿cuánto dinero se regala aquí por bonos, títulos definitivos, bono luz, bono gas,
bonos educativos, 1,000 pesos, vamos a 1,000. 1,000 por cada muchacho que mande usted a la escuela. En resumen, yo creo que hay que poner algunas cosas en su lugar. Y usted venir a decir que Celso Marrancini es un administrador corrupto, que es un mal administrador. Primero usted tiene que ver estas cosas, porque ese es el problema de las EDE. ¿Por qué que el sector privado no quiere las EDE? ¿Por qué no las quiere? Porque ellos quisieron la producción de energía. Es muy cómodo producir energía. Y quisieran cuál, la de las presas también le interesa, y la transmisión, esa es fácil de tenerla. La transmisión eléctrica, esa carretera eléctrica, muy bien. Pero el cobro de la luz, esa es la mala. Usted comprar a 20 para vender a 14 y perder 6 centavos, por poner un ejemplo, porque no es que sea tal vez así. Pero nadie quiere las del sector eléctrico, nadie quiere la distribución. ¿Por qué? Porque que da brega cobrarle. Usted vaya a cobrarle al ayuntamiento, dígale a la alcaldesa que le pague la luz de la capital. Pero si usted le apaga la luz a las calles, todo el mundo va a salir a protestar. Si yo fuera Celso, yo lo hiciera, yo lo fuera, mandar a pagar la ciudad. Todo ayuntamiento que no me pague, apaga la luz de la ciudad, toda. Y las bombas de agua de INAPA, si INAPA no paga, cierre la bomba, córtele la luz a la bomba de agua. ¿Y qué va a pasar? Que el presidente va a llamar al señor Celso Marrancini. Mire, Celso, déjame decirte lo siguiente, nosotros no podemos aceptar esto porque se nos va a caer el país. ¿Y qué va a hacer la gente? Bueno, presidente, muy bien, usted tiene razón. ¿Y yo entonces qué hago? Porque yo estoy quedando mal, porque yo no cobro. Eso en estos países, señores, hay que tener los pies en la tierra. Y no llevarse de todo el que escriba o hable o diga y vocee muchísimo disparate en estos medios de comunicación, incluyéndome yo, porque es probable que el disparatado sea yo. Pero yo creo que estoy diciendo una verdad de a puño, porque esa es la propia verdad. ¿Quién paga la luz de la calle o de los hospitales? ¿Quién la paga? El gobierno paga luz, los ayuntamientos pagan la luz. Yo a pagar a la ciudad, a la franca, apágame la César Nicolás Penso. ¿Dónde vive el periodista que escribió esto? Los periodistas, mira, apágame la luz completa de esa avenida, apágala. Se acabó el relajo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que no pagan, que el ayuntamiento no paga. Y como yo tengo que cobrar, para no quedar mal, como un pésimo administrador, yo estoy dando lo que tengo que hacer, cortar la luz. Entonces, ahí viene la ebriedad de la calle. Y esa pluma de alquiler o interesada, lo primero que hace es que entierra la cabeza en el hoyo del avestruz. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En
esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, yo vengo de la escuela de Lee Kuan Yew, esa es la que me gusta, pero el Bukele tiene cosas que me gustan también por eso, porque a veces hay que actuar con esa dureza y de frente a la cámara, como se dice, porque es muy dura la realidad también. Bueno, 10 años a un traficante de haitianos, muy bien, 150 sueldo mínimo, bien, 10 años, sin apelación, ojalá no le den apelación, 10 años. Que lo ideal es quemar el vehículo en el que salen y trafican. Quemar uno, nada más hay que quemar un solo vehículo, uno. No importa que lo lleven a la justicia, a la dirección, qué sé yo, al Ministerio Público, por poner un ejemplo. Por quemar un vehículo, pero nada más hay que quemar uno. Una jipeta con 20 haitianos, muy bien. 10 años a eso, sin apelación, sin fianza. Y el vehículo, quémalo. Se quemó. Incluso se va a quemar por previsión sanitaria. Porque hay gente que viene cargado de enfermedad y usted no sabe lo que viene. Hasta la fiebre porcina la traen ahí. Quémame ese vehículo. Quemado el vehículo. Al día siguiente, señores, si usted quema una guagua de esas que vienen cargadas de pasajeros ilegales y usted la quema, no es verdad que al día siguiente esa guagua, otro guagüero va a entrar con haitianos ilegales. No entra, pues sabe que le espera lo mismo. Entonces, vamos a saludar que esa sentencia caiga y ojalá la cumpla al que le cantan los 10 años, porque aquí le cantan a unos 40 años de cárcel y usted cumple uno y sale de la cárcel como si fuera entrar a un restaurante. Bien, vamos a ver qué seguirá pasando. Pero la posición pro-haitiana de este gobierno es evidente. Las autoridades son pro-haitianos, el presidente podrá hacer discursos y decir todo, pero el comportamiento del gobierno en sentido general es de pro-haitianos. El país está lleno de haitianos, ahora está Faride, la señora Faride le da brega a quitar los limpiavidrios de la calle, sabiendo que son haitianos que han crecido y tolerados por los gobiernos aquí. Y andan ahí, si usted es haitiano, usted se va para Haití. Yo no he ido nunca, se va para allá porque de allá, usted no es de aquí. Punto. Mire, usted habla español, pues mejor que usted hable español allá. Todo dominicano que vaya o entiéndase con su gente por allá. Se tienen que limpiar este país de todos estos tollos. Esto es el ministro de la Fuerza Armada actuando en forma mimética o camaleónica. Aparece diciéndole a un funcionario norteamericano, mire, por ahí no pasa una mosca. Un terrorista por ahí no pasa. Nosotros tenemos un sello en la frontera contra el terrorismo, el bioterrorismo, los ilegales, los musulmanes terroristas. Por ahí no pasa nada, siendo mentiras, porque estamos llenos de haitianos que vienen por la frontera, no vienen ni por barco ni con aviones. Entonces el ministro de la Fuerza Armada es un camaleón. Aparece allí de acuerdo al contexto que él quiera o en el contexto que él esté, acompañado de un funcionario de la nación de Estados Unidos, su secretario de Estado. Explíquenme ustedes qué posiciones son estas. Entonces el gobierno, si quiere detener a haitianos, aquí andan por todos los lados. Usted lo ve desafiando a la autoridad, lo desafían. Y le dan tiros, y le dan machetazos y pedradas, y se le tiran de los camiones, y se burlan de la autoridad, y ya los haitianos tienen un derecho como un derecho adquirido aquí, y nada. Y la autoridad hablando y diciendo que sacan, y miles y cientos de miles de haitianos se van, y con más gusto siguen entrando. No se entiende.
esa ambigüedad, tan calculada ambigüedad que tiene el gobierno dominicano con respecto a eso. Bien, entonces, quiero felicitar a los organizadores de la Feria del Libro, que han homenajeado al historiador Frank Moyapón. Frank Moyapón es un historiador completo, un hombre muy trabajador de la historia. Sus libros están todos ahí, son libros de consulta obligados. Todo lo que bregamos con estos asuntos tenemos que beber en esos libros de Frank Moyapón, que es un historiador de verdad, serio, riguroso, con buena información, y es un hombre que es la verdad, bebe en fuentes que son seguras. Y eso es muy importante. Un historiador que se pone a inventar o una intrahistoria y cosas de cuento y que me dijeron y oyendo la gente hablar, no. Fuentes autorizadas. Así que felicitamos a esa Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que arrancará en octubre para allá, pero van a homenajear a Frank Moyapón, y eso está muy bien. Les invito a que lean también al doctor Marino Vinicio Castillo, su trabajo esta semana, en su blog La Pregunta. ¿Es la paz de Medio Oriente inalcanzable? ¿Aquello es un laberinto conveniente o solo un espejismo de la astucia? Parte 1. Esos son trabajos muy bien pensados de Marino Vinicio Castillo, de su recto juicio de razón y de palabra, y de su, siempre elogio, su capacidad de percepción, no de profecía. Esa capacidad, como dijimos ayer, de alcanzar, de ver esa realidad que se le presenta a uno, objetivamente se le presentan todas esas evidencias, circunstancias, y usted entonces termina haciendo un juicio sobre lo que le va a afectar a usted o al colectivo que esté también donde uno se desempeña. Pero esa capacidad de retratar o de esa capacidad de retener, de ver eventos, no vamos a decir como un futurista, pero son eventos que deben pasar, que van al futuro, pero se nos presentan producto de esa buena observación. Y el doctor Castillo ha dado pedagogía de esa actitud, de esa evidencia o de esa capacidad, mejor dicho. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.